Y bueno, pues hoy tenemos un tema también muy interesante. Cada uno de estos temas que nos ha tocado platicar, pues hemos aportado desde nuestro conocimiento, experiencia, desde lo que sabemos, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que puede ser importante para las personas que están en este proceso de, llámese conversión o llámese pues salir de un lugar y entrar a otro, como esta etapa en la que pues todos probablemente nacimos en un núcleo católico, cristiano, y llega un punto como adultos en que decimos, pues yo quiero otro camino, ¿no? Yo quiero como otro tipo de conocimiento y es cuando entonces entramos a explorar otras doctrinas u otras filosofías. En este caso, cómo es nuestra transición de estas cunas cristianas o católicas hacia lo que es el conocimiento del paganismo o inclusive en nuestro caso, que ya hasta nos bautizamos en el celtismo, ya afirmamos nuestra fe, ¿no? Entonces, esta conversión y este paso, este intercambio, ¿cómo lo vivimos? Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Yo soy Dwayne y pasan a presentarse los iniciados, participantes de este podcast. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela y mi nombre mágico es Ivalén. Soy iniciada de primer grado de la tradición Wicca Leuxofía. Hola a todos, yo soy Dacta, soy iniciado de primer nivel en la tradición Leuxofía. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Eneas y soy iniciado de primer grado. Bienvenidos, bienvenidos los iniciados de Wicca Leuxofía, nuestra tradición que con mucho amor hemos fundado y hemos hecho crecer juntos también. Y podamos empezar con este tema que es de la cruz al caldero, cómo fue nuestro paso y nuestra travesía del cristianismo, el catolicismo o inclusive otra rama, porque nos ha tocado personas que vienen de los mormones, de los testigos de Jehová, ¿no? Digamos, estas prácticas judeocristianas, ¿cómo ha sido ese tránsito hacia el paganismo? ¿Quién quiere comenzar? A ver, empiezo yo. A ver. Dentro de mi familia, yo crecí con lo que es la religión católica, ¿sí? Dentro de mi familia estaba muy arraigada por parte de mi mamá lo que es la religión católica y había un arzobispo, ¿sí? Entonces como que era muy marcada lo que es el catolicismo. Pero por parte de mi papá, como que era algo más metafísico, era más espiritualista, ¿sí? Entonces yo crecí en eso. Pero yo sentía que la religión católica, dentro de lo que es mi núcleo, mi mamá y mi papá, era como que más abierto, o sea, no era estar tan apegado a eso, pero yo lo sentía que era más como por tradición que por convicción, ¿sí? Y no te podías salir de eso porque qué iba a pensar todos los demás, ¿sí? Y qué iba a pensar la sociedad, puesto que había una alta jerarquía dentro de lo que era la rama. Entonces, con esto yo creo que tú naces como que sientes que no encajas, sientes que hay algo que no te termina de convencer. Yo era muy de cuestionar, había ciertas cosas que no creía, hablando del espiritualismo que practicaba mi abuela, y había muchas cosas que yo me cuestionaba en cuanto a lo que era lo católico, ¿sí? Entonces, sabemos que hay muchas cosas es de que no se cuestionan y se siguen y se siguen. Entonces, yo les decía, es que
yo respeto, pero hay cosas que a mí no me quedan claras. Y entonces fue como que una lucha en querer salir tanto de una como de la otra. ¿Por qué? Porque mi abuela tenía un grupo espiritualista. Entonces era como quitarme ese estigma de tienes que ser católico, y si no eres católico y te inclinas por la otra parte, era escuchar siempre, tu abuela hacía esto, tu abuela lo hacía de tal manera, tu abuela, entonces era tener siempre el peso y cargar con ambas partes. Entonces, te digo, yo era muy de cuestionar, yo sabía en el fondo que ninguna de esas religiones comulgaban con lo que yo creía. Yo sentía que no pertenecía a ninguna de las dos, y fue empezar a buscar mi propio camino, ¿sí? Pero obviamente sin decir. Entonces, fue empezar a buscar mi propio camino. Empezaron a sucederme muchas cosas por las cuales yo me decepcioné de la religión católica, porque se supone que no te deben de juzgar, y durante mi proceso, durante mi camino espiritual, empecé a ser como que más perceptible, más sensitivo, y yo le preguntaba a los padres que qué pasaba. Yo empecé con lo que era la escritura automática, y el padre me dijo que eso era del diablo, me empezó a juzgar, me quiso hacer como que un exorcismo, porque él venía de, casualmente estaba estudiando la maestría en exorcismos en no sé dónde y no sé dónde, y me decía que el hecho de que yo tuviera dentro de la familia alguien de alto rango dentro de lo que era la Iglesia Católica no me excluía de que el diablo no pudiera estarme rondando. Yo le pedía que yo quería que me explicara qué era lo que me estaba pasando. Nunca quiso leer lo que escribía, me juzgó, me trató muy mal, y entonces yo dije, aquí no es, porque yo estaba buscando respuestas. Me fui al otro lado a buscar en el grupo que mi abuela había fundado, ella ya había fallecido. Empecé a conocer varias personas que estaban dentro de su grupo, y me fui ahí a tratar también de buscar respuestas, y fue como que tampoco me supieron dar dirección. O sea, sí lo tienes, pero tu abuela era diferente. Y sí lo tienes, pero eso que tú propones no puede ser, porque aquí lo hacemos de forma diferente. Entonces sentí también como que ahí tampoco encajaba. Y seguí buscando mi camino. Empecé a hacerle caso a mi intuición. Había cosas que yo no entendía, pero conforme fui estudiando, fui haciéndole caso a mi intuición, me fui abriendo, y y fue cuando llegué yo a la Wicca, ¿sí? Yo me encontraba en una situación en la que yo me sentía, pues, vulnerable por problemas personales, pero aparte incomprendida en cuanto a la fe, ¿sí? Porque no era lo que yo estaba necesitando. Desgraciadamente hay grupos que lo único que hacen es lucrar, no se interesan por la persona, realmente desconocen ellos mismos también lo que practican, y dentro de mis experiencias fue caer en ese tipo de grupos, donde no había una dirección como tal, un interés por que el alumno evolucionara y demás. Entonces, lo que yo buscaba dentro de la religión era creer, ¿sí? Que hubiera algo que fuera compatible con lo que eran mis creencias, algo que fuera acorde a lo que yo pensaba, y que no fuera algo de ideas que eran memorizadas, ¿sí? Algo que te dijera, así es el mundo y así es como debes actuar, y no te puedes salir de eso y tú no cuestiones.
no me gustaban los métodos que tenían tampoco como para expiar las culpas, ¿sí? Como que el yo ver que hacías daño y que te dijeran, bueno, ahora arrepiéntete y híncate y rézate tantas cosas y ya con eso, ya, no pasó nada. Era como que no hacerte responsable, de cierta manera, de lo que tú estabas haciendo. Y en vez de ir hacia adentro y hacer cambios, era como que nada más chútate esto y ya, no importaba lo que hubieras hecho. Pues eso tampoco me gustaba, perdón. Yo buscaba aprender algo que me ayudara a entender lo que a mí me estaba pasando y que me ayudara a transformarme. Y que dentro de todo eso me hiciera ir hacia adentro y poder crear una transformación en mí, que hubiera un cambio para bien dentro mío. Y sobre todo buscaba amar, que aquello en lo que yo creía, en la divinidad en la que yo creía, buscaba servir, el servicio por amor hacia los demás, no solo animales, sino también personas y demás. Entonces sí fue un camino largo, sí fue difícil porque tenía que quitar la identidad tanto de uno como del otro y tratar de que mi familia viera mi propia esencia y mi propia identidad. Ok, pues qué interesante es todo lo que nos cuentas porque pues es fuerte, digo, no es de sorpresa porque sabemos que desgraciadamente muchas personas pueden primeramente buscar en sus religiones católicas o cristianas respuestas. Yo creo que a lo mejor es el primer instinto que se tiene, ¿no? Como para saber qué está pasando. Y tristemente, pues efectivamente no siempre se encuentra como la guianza, la orientación, el apoyo, la ayuda, ¿no? Es verdaderamente muy, pues hasta delicado, ¿no? Que todo lo vean en relación a demonios, ¿no? A cosas diabólicas y que te metan esos miedos, eso es triste. Pero también qué interesante es esta parte, por ejemplo, que decías del espiritismo, como que también ahí no abrían la brecha, porque creo que a veces dicen que pues cuando no es por ahí, como que tampoco se abre, ¿no? O sea, como que no fluyen las cosas como para seguir ahí y hay que tratar de encontrar como nuestro rumbo, nuestro lugar, nuestro sitio y es ahí donde nos convertimos en esos buscadores, ¿no? Y todo lo que atravesamos y todo lo que vivimos. Es realmente interesante. Ahora quiere comentarnos Dagda su experiencia. Claro. Bueno, yo es muy interesante mi historia, ya que empiezo desde muy joven. Más o menos yo empiezo en la búsqueda de mi identidad como religiosa, como a los 12 años, 13 años más o menos. ¿Por qué? Yo desde joven formaba parte de la Iglesia Católica. Yo iba a cursos, yo iba a retiros espirituales, yo iba a todos esos estilos de como reuniones, ¿no? De, ¿cómo se dice? Pues de iglesia, ¿no? A mí me empieza como a caer el 20 cuando empiezo a poner atención a lo que dicen, ¿no? O sea, una vez que le pones atención a lo que realmente te dice el padre, a lo que realmente dice lo que oras, a lo que realmente dice todo eso, dices, como que está raro, ¿no? Y empiezas a escucharlo más y te sientes raro cada vez más, como de que, como que le encuentras sentido, ¿no? Y dices, y yo sí dije, "No, a mí no me está agradando para nada esto, no me gusta. Realmente desde que yo era todavía más pequeño, a mí no me gustaba ir a la iglesia. O sea, yo siempre era muy renuente a ir a la iglesia. Yo no quería ir, no quería ir, no quería ir.
Al final, pues hice todo, ¿no? Como cualquier persona católica de nacimiento, hice lo de la confirmación, lo de, ay, no me acuerdo cuáles, son como otros dos Los rituales que también se hacen. sacramentos, se Ajá, los llaman los sacramentos. sacramentos, todo eso lo hice, ¿no? Normal. Pero sí, más o menos como a los, ¿qué será? 12, 13 años, yo en una de esas que estaba buscando libros en Sambors, porque mis padres eran mucho de, vamos al Sambors a buscar libros. Bueno, va. Yo tenía como 13 años. Mi padre es de creencia, pues de masones, ¿no? Él es un masón. Mi madre es católica, 100%. Entonces, un día, una vez, yo encontré un libro que literalmente decía Wicca. Es un libro ya viejo, que son muchos hechizos, te da un poco de idea de qué va, cómo es la cosa. Eh, el mismo libro intenta desarrollarte tus habilidades o sea, no, ¿cómo es? Psíquica, psíquica. Ajá, tus habilidades psíquicas, exactamente, como con pequeños jueguitos y así, ¿no? Era algo sencillo, básico, pero como que le ibas entendiendo, ¿no? Entonces, ya por entonces, mi padre ya era masón en aquella época. Entonces, a mi mamá le dio miedo. Dijo, es que se ve súper oscuro, que no sé qué. Pero mi papá la calmó, le dijo, no, no pasa nada, que mira, que es como de herbolaria, como de la naturaleza, las energías, no pasa nada, ¿no? O sea, y mi papá calmó a mi mamá en creer que era como algo demoníaco, ¿no? Entonces ya lo empecé a estudiar, y ya me empezó a agradar y todo. En esa época, ¿qué sería? Como hace 15 años, ya existía el internet, ¿no? Yo tenía una computadora y yo empecé a indagar sobre la Wicca por internet. Indagaba y buscaba y así. Y ya de ahí, pues yo al final todavía seguía siendo católico. Muy rara vez iba a la iglesia, más que nada, sí, iba porque mi mamá quería que fuera y todavía de vez en cuando iba yo a las reuniones católicas y cosas así, ¿no? Pero ya no me agradaba. Al final, todo esto te desemboca como a mis 18 años, sí, como a mis 18 años, yo empiezo como a salir con una chica, la cual me llevaba a un centro como de desarrollo personal, se podría decir, en pocas palabras, era desarrollo personal. Entonces, en este grupo hubo un evento, una única vez hubo un evento nada más sobre, ¿cómo era? ¿Cómo se llaman esos eventos, maestra? ¿Cuál? ¿El de coach? No, ajá, pero no, pero al que usted fue, que fue invitada, ¿cómo se le llamaban? Coaching, era coaching de vida, No, ontológico. el grupo era de coaching, sí, Ajá. pero no, pero yo me refiero a que, ¿se acuerda que usted fue junto con otros como brujos y como que llevaban terapias y así? Cuando usted me dio El encuentro holístico. encuentro Encuentro holístico. holístico, Sí, sí. sí, sí. Sí, En un era encuentro, iba mucha gente que ofrecía diferentes servicios. terapias, Ah, reiki, sí, 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 sí. sí, sí, Bueno, sí. en un evento holístico yo encuentro pues, a Leuxofía. En aquel entonces no se llamaba ni Leuxofía, Ujú. era Wicca de México, sí, ¿no? Wiccans de México, así se Wiccans de llamaba México, la asociación civil, sí. hace ya 10 años. Y Más, ¿no? bueno, pues bueno, sí, no, hace Creo 10 que años, sí, más, más o sí. menos 11 años, 11 años. Y entonces ya de ahí me les empiezo a acercar a las maestras y ya de ahí yo me empecé a desenvolver más, me empezó a agradar más y ahí fue cuando yo di el cortón directamente a lo que fue mi anterior religión, ¿no? Mi religión madre, porque pues ya de plano ya no me sentía cómodo, o sea, dije, no, pues ya ahí muere. Ujú. Y bueno, al final acabo encontrando lo que es la Wicca en grupo, porque no era lo mismo el hecho de tú estudiar por tu cuenta y desarrollarte por tu cuenta,
No es lo mismo a estar en un grupo que la gente comparte tu misma manera de pensar, tus mismas ideas, te las reafirma y te las mejora, ¿no? O sea, al final es mucho mejor estar en grupo, estar en una comunidad antes que estar en solitario. Porque en solitario también estás un tanto a la merced de lo que encuentres. Y la cosa es buscarle si realmente es algo fiable o si realmente es algo que sea real, ¿no? Entonces, bueno, así es como yo encontré lo que es la Wicca. De ahí te les voy a contar un par de experiencias en donde yo me di cuenta que la Wicca realmente era mi religión en la que yo tenía que estar, porque ya de ahí me vinieron muchas pruebas. Eso fue algo muy interesante, el cómo se me vinieron muchas pruebas. Ahorita me acuerdo mucho de una. Yo tenía una novia en aquellos ayeres con la que, bueno, ella era católica, pero católica bastante fuerte, ¿no? Entonces a ella no le gustaba que yo fuera wicano y que yo tuviera otras ideas, otras ideologías, ¿no? Era muy dominante en ese aspecto. Entonces, pero yo era muy fuerte, o sea, realmente mi fe era muy fuerte, bueno, es muy fuerte, y realmente ella una vez me hizo aceptar, casi casi obligado, a ir a un retiro espiritual, con muchas comillas, porque yo pensé que era una idea como más open mind, ¿no? O sea, algo más abierto, algo, a ver, ¿no? Probar algo espiritual, sin ser religioso. Yo pensé que iba a ser así, algo espiritual sin ser religioso, total. Dije yo, bueno, va, ¿no? Es como, porque Ingenua fue, esponja, ¿verdad? ¿eh? Ingenua esponja. Ajá, pero realmente manejan una idea muy interesante. Es una terapia como de escritura, o sea, te piden escribir. Entonces tú ahí como que tú canalizas como tu sentir negativo y lo plasmas en papel, ¿no? Y tú como que lo sacas. El punto era como sacar lo que tú traigas, ¿no? Ujú. Entonces, ese punto dije, ok, va, me agrada, pero era muy, muy, muy fuerte porque en ese lugar te doblegaban, o sea, literal te doblegaban porque jugaban con tu mente tanto que te la cansaban. O sea, fueron 2 días sin dormir, cero, sin dormir nada, en donde te exigían estar escribiendo, escribe, 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 escribe. Ese no es como el de los alcohólicos anónimos que se van. Ese, Es ese, ¿no? ese era, Sí, porque a mí me sí. han platicado de esos retiros y exactamente lo que me estás contando, me han dicho que lo hacen. Ajá. Así son, así súper, súper rígidos en esa cuestión, ¿no? Ah, Entonces, yo dije, pues, pero dije, no, bueno, es un estilo de terapia. Yo súper open mind, ¿no? Me interesa, o sea, siempre he sido muy abierto a las terapias y a recibir terapia y a sanarme, ¿no? Entonces yo lo vi y dije, ok, es terapia, vamos al proceso, sigamos el proceso, va. Ya de ahí, cuando ya te bombardean tanto y te cansan la mente, o sea, te tienen así doblegado contra la pared, al final te hacen salir a un patio, ¿no? Vas a un patio y ya como que te relajas, te tranquilizas y ya de ahí te llevan con unas personas. O sea, tú vas como con 2 personas, ¿no? Y esas personas como que te permiten que te acuestes como en sus piernas, entre los dos, sin ningún problema, y tú con la cabeza para arriba, ¿no? Entonces el punto fue de que tú vieras a Cristo, ¿no? Al Cristo que llegaba, ¿no? Lo chistoso fue que yo vi a Dios y a la diosa, o sea, realmente no les funcionó porque al final mi creencia real, pues eran ellos, o sea, son ellos, ¿no? La diosa y, o sea, la energía dual, ¿no? O sea, no sí. es uno, son dos seres para mí. Entonces yo vi eso y a mí se me hizo bien chistoso porque a mí en ese momento me dio un tipo de miedo porque me preguntaron, ¿qué viste? ¿Qué viste? Yo digo, no, vi a mis dioses, ¿no? Vi a mi dios y a mi diosa. Y se quedaron así como de que, o sea, extrañadísimos, viéndome súper raro. Dije, ok, creo que voy a tener que seguir la corriente. No quiero acabar crucificado, ni pinche ¿cómo se dice? Ni exorcizado, dije yo. Ajá. Bueno, ya. Dije, no, pues ya voy a seguir el juego. No, sí, vi a Cristo, no, sí, sí. Uy, los ángeles. Y así, para que no me dijeran nada. Y ya Sí. de ahí en ese mismo terapia te llevan de una manera que busques la Biblia.
pero nunca, a pesar de todo el martirio, porque para mí fue un martirio, estuve así de terminar con esa chica saliendo de ahí, pero lo vi con sabiduría. Dije yo, realmente no creo que lo haya hecho con malicia. Obviamente quería cambiarme el chip, obviamente quería cambiarme, pero ahí me di cuenta que realmente no era, o sea, hiciera lo que hiciera, no me iba a cambiar porque yo sé lo que para mí es fe, ¿no? O sea, no soy una persona tan fácil de manipular. Yo de ese lado le vi, del lado de la fe, ¿no? Siempre he sido muy creyente. Entonces, al final ahí me di cuenta de que pues mi religión real era la Wicca, la creencia de las energías naturales, de la dualidad, y ese estilo de, pues, de pensamiento, ¿no? De quererme desarrollar, o sea, crecimiento personal. Esa ha sido una de varias anécdotas que me han pasado, que me han reforzado el hecho de que yo, pues de lo que creo, ¿no? Ahorita no me acuerdo de otra, no me acuerdo, pero ahorita a lo mejor conforme pase el rato me acuerdo de más. Muy bien. Es muy interesante también lo que comentas, igual como que cada uno va viviendo dependiendo de su entorno, de su contexto y de cómo. Me llama la atención que ustedes dos decían que pues igual desde chicos a lo mejor ya cuestionaban un poco, ¿no? Esta parte como de lo que dicen. Yo también me identifico con eso porque yo entraba a las iglesias y yo no entendía quiénes eran todos esos personajes que estaban ahí. Para mí era así como confuso y había cosas que tampoco como me cuadraban, ¿no? Entonces, creo que una característica muy interesante que podemos ver en nosotros es que quizás llegamos a este mundo con una libertad de pensar que a lo mejor nuestros antepasados no tuvieron, que fueron más sumisos, ¿no? Para tener que aceptar. Y en nuestro caso no, en nuestro caso tuvimos esa libertad de pensar y esa libertad como de cuestionarnos y de preguntarnos, ¿no? Si realmente esto que me están enseñando era algo que me servía o que me funcionaba. Vamos con Iván. Sí, respecto a lo que dice Dagda, hay familiares, en este caso fue su novia, conmigo fue una prima, en que te quiero ayudar, ¿sí? Pero te quiero ayudar llevándote al lugar católico donde a mí me habían dicho una cosa y en realidad a la mera hora se presentó otra cosa, saliendo a atenderme precisamente este padre que tenía su maestría y casual, desde Roma estaba ahí casualmente, ¿verdad? Entonces, platicando con él, yo le decía que por qué no quería leerlo y me decía que no, porque eso era cosa del diablo. Entonces yo le decía a él que jamás he leído la Biblia, ¿sí? Le digo, hay muchas cosas que yo no entiendo. Le dije, y entonces, le dije, yo siento que el diablo está haciendo mal su trabajo, porque si lo que el diablo quiere es que yo me aleje de una divinidad, al contrario, esto que estoy escribiendo, para mí se me hace algo tan bonito que me está acercando a buscar más una divinidad. Y le digo, entonces no lo entiendo. Entonces él me vino diciendo que desde hace cuánto no me confesaba, que si yo acostumbraba a ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Que si yo aceptaría en ese momento confesarme. Le dije, pues obvio que sí, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Pero obviamente yo lo veía a la cara porque para mí, o sea, son representantes de la iglesia y hay un respeto, pero para mí también son seres humanos a los cuales yo los puedo ver a los ojos y yo veía que muchos eran de reverenciar, de agachar la mirada, de no verlos. Entonces era como que yo era muy irreverente o irrespetuosa porque yo lo estaba viendo. Le acepté que el confesarme era un lugar ahí pues abierto y le dije, aquí lo podemos hacer. Me dijo, aquí no, allá. Y me llevó a un cuarto donde precisamente estaba la foto de mi tío junto con el Papa.
de ese entonces. Y me empezó a hacer preguntas, pero a manipular, a tratar de manipular, porque él me hacía preguntas y yo se las contestaba y respuesta que yo le diera no era aceptada. ¿Sí? Me acuerdo que una de las preguntas que me hizo fue que si yo no tenía envidia por las demás personas, porque en aquel entonces yo tuve problemas para poderme embarazar. Entonces él me decía que si yo no envidiaba a la gente que tenía bebés. Si yo le contestaba que no, no estaba siendo sincero. Si le contestaba que sí, pues entonces ya me iba mal. Entonces, como dice Dagda, ya no sabes qué contestar, precisamente para evitar el que te... Pero él me estaba juzgando. Luego me hizo otra pregunta donde me decía que si una chica iba en minifalda, una chica muy guapa, de buen cuerpo, iba en minifalda caminando por la calle, estaba casada, iba caminando y en la esquina había varios muchachos y los muchachos volteaban a verla, ¿de quién era la culpa? Entonces yo le dije que era de los muchachos, porque ellos volteaban a verla. Ya iba caminando. Me dijo que no, que la culpa era de ella, por haber pasado y aparte ir vestida provocativamente. Entonces ahí fue donde me di cuenta que le dijera lo que yo le dijera, yo tenía que decir o concordar con lo que él decía, Ujú. porque si no, no estaba bien. Y Ah, ahí y en ese momento fue cuando me dijo, ¿ves esa foto? Y yo le dije, sí. ¿Reconoces quién está en la foto? Y le dije, sí, es mi tío. Me dice, bueno, solo te voy a decir que el hecho de que él esté con la otra persona, que en este caso era el papá, no quiere decir que tú tengas palancas, ni que tengas las puertas abiertas al cielo, supongo yo. Entonces, en ese momento dije, pues ni modo, me tendré que ir al infierno. Pues dije, si ya me está cerrando las puertas, dije yo, chin, y yo que pensé que ya tenía la palanca ahí directita, pues no. Me dijo, entonces, y no quiere decir tampoco eso, que estés exenta por eso de que el diablo te esté rondando. Entonces, si yo estaba confundida, o si las personas llegan confundidas y te hacen sentir eso, dije, no, pues de aquí no soy. Y le dije, bueno, y entonces, ¿qué sigue? ¿Ya esto fue todo? Y me dijo, sí, ya te confesé, te vas a chutar tantas oraciones, tantas aves marías, tantas no sé qué, tantos no sé qué, y ya con eso. Le dije, ok, le digo, entonces no lo va a leer. Y me dijo, no, no lo voy a leer. ¿Y qué hago con esto? Quémalo. Pues no, no lo quemé. O sea, yo seguí escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y creo que eso fue parte de hacerle caso a mi intuición, de ir buscando yo sola, en un principio, en mi camino yo sola, eh, con libros, era más que nada con libros, buscando en libros, fui a terapia, porque había muchas cosas que yo no entendía y yo soy psicóloga y yo decía, bueno, a lo mejor algo me puede estar pasando, ¿no? Entonces fui a terapia, en terapias eran algunas maestras mías también y gente que yo apreciaba mucho y que me ayudó mucho en mi camino. Y hasta ellas mismas me decían, Gaby, que no tienes nada, no estás loca, Gaby, no hay ningún problema mental en ti, simplemente eres más sensible, eres hipersensible, percibes más, percibes cosas que otros no. Dice, nada más. Dice, pero no pasa absolutamente nada malo en ti. Entonces, es como que dices, si la persona se siente mal y está vulnerable y tú llegas con las personas en las que tú crees o con las que creciste y te hicieron creer
que ahí podías encontrar tu alivio, podías encontrar solución, y en vez de eso te juzgan porque no eres igual y porque todo lo que se sale dentro de su comprensión, aunque sí lo conocen y ellos mismos lo practican, porque yo lo vi en el grupo de mi abuela, en el grupo de mi abuela que era espiritualista, iban psiquiatras, iban psicólogos, iban padres, sacerdotes, también iban a escuchar cátedra. Entonces es cuando dices, si tú ya lo conoces también, ¿por qué me estás juzgando? Me juzgas porque no soy lo que tú quieres que sea, pero Ujú. yo soy yo. Y cada quien es tiene una identidad propia y muchas veces te reprimen, no dejan que tu esencia salga y te reprimen. Muy bien, muy interesante también ese punto que nos platica Ivalén y todo a lo que nos enfrentamos cuando estamos en esa conciencia distinta, diferente de la conciencia en la que a lo mejor está nuestra familia, ¿no? Es en cierta forma una lucha interna que estamos teniendo y que necesitamos como esa fuerza para enfrentarlo, para aceptarlo. A lo mejor a ustedes les llevó un poco de tiempo, pero finalmente lo aceptaron y declararon su fe, pero cuántas personas a lo mejor les ha sido bien difícil, ¿no? Y por la presión familiar y por la presión social, ¿no? Que representa el estigma de elegir una práctica espiritual tan diferente de lo que se conoce, porque el neopaganismo es, digamos, en cuestión del cristianismo es el agua y el aceite, ¿no? O sea, son opuestos totalmente. Vamos a verle el testimonio de Eneas. Él tiene un testimonio desde otra perspectiva, porque pues él lo vivió de otra manera, pero a ver que nos cuente él como joven, cómo lo vivió. Hola a todos, pues bueno, yo en mi caso, pues, bueno, primeramente, la persona, la líder de la cabeza de esto, pues es mi mamá, que es Dwayne. Ahora sí que en mi caso, pues yo soy su hijo y pues ya sobre de eso, antes que nada, cuando mi mamá empezó con lo que fue este camino, con el camino de lo que fue la Wicca, yo la verdad, yo todavía no era como tal wicano, ahora sí que quien emprendió, digamos, como que este camino, pues era mi mamá. En ese entonces, por ejemplo, mi mamá estaba casada con mi papá y los dos eran cristianos. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahora sí que todo con el fin de que fuéramos como que una familia muy armoniosa, en la mano del Señor dirían. Este, lo digo en buen plan, no me vayan a quemar, por favor. Entonces, pero bueno, los planes de la diosa tenía algo todavía diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza lo que es todo este trayecto de mi mamá. Obviamente se separan, yo obviamente seguía viendo a mi papá, obviamente pues yo estaba viviendo con mi mamá. Yo pues, ¿qué les gusta? Yo tenía a lo mejor en ese entonces unos 6 7 años. Yo creo que como por ahí de los 7 años es cuando mi mamá, si no mal recuerdo, se divorcia y es cuando empieza ella su propio camino, o sea, empieza a agarrar fuerza, ¿no? De otra manera, ¿no? Y empieza lo que es precisamente igual su búsqueda, ¿no? Tiene ella igual unos videos muy interesantes en su canal por si gustan igual verlo de cómo fue igual su camino. Pero bueno, mientras ella seguía en ese camino, pues yo por supuesto había veces en que iba los domingos al templo con mi papá. Yo obviamente me acuerdo que en ese entonces yo, pues como estaba yo muy chiquito, pues yo iba, por ejemplo, bailaba, pues a veces estaba pues ahí, pues en el cristianismo de lo que se hace, ¿no? Bueno, a excepción de la Biblia, yo obviamente en ese tiempo no leía la Biblia, quien leía la Biblia era mi papá, yo nada más pues o estaba con los amiguitos de ahí de los hijos de otros grupos cristianos, jugando, pintando, o sea, finalmente pues era todo un chamaco, ¿no? Y cuando había baile, pues yo bailaba, ¿no? Pero ya después cuando mi mamá
empezó a introducirse a todo esto y empezó poco a poco a practicar lo que era la Wicca, pues ya después conforme yo iba creciendo y yo iba viendo, o sea, mi mamá nunca en ningún momento ella me platicaba, o sea, nunca se acercaba al tema de platicarme de qué era la Wicca. Yo conforme yo iba viendo las cosas tan bonitas que hacía mi mamá con respecto a los rituales, qué era lo que hacía, qué era lo que creía mi mamá, cuál es su forma de ver la vida, ¿no? Qué significa la rueda del año y todo eso. Y obviamente yo sin saber que dentro de mí existía un acuario ahí, loquillo por ahí, pues obviamente me encantó muchísimo toda esta perspectiva que pues iba teniendo lo que era mi mamá pues en todo ese trayecto, ¿no? Por supuesto, obviamente, al tener de ejemplo a mi mamá y por otro lado tenía el ejemplo de mi papá, obviamente en algún momento de mi vida yo sabía que tendría que decidirme en saber qué era lo que yo quería practicar, ¿no? Si yo quería practicar el cristianismo o la Wicca, ¿no? Como me acuerdo que mi mamá en ese entonces, mientras yo estaba chico, y bueno, mi hermana también en ese entonces, que igual estaba, era todavía un bebé, mi hermanita, este, pues bueno, ella me platicaba, me decía mi mamá, mira hijo, tú eres libre de creer si quieres seguir la práctica de tu papá, que es el cristianismo, o si quieres practicar la Wicca, o incluso si tú quieres ser budista o hinduista, adelante, o incluso si quieres ser católico, me decía mi mamá, porque bueno, también en ese entonces yo iba antes a lo que eran a los Boy Scouts y pues bueno, ¿no? Pues ahí en los Boy Scouts, aparte de que se hacían las actividades pues que se hacen en los Boy Scouts, pues también lo que eran los domingos, íbamos a lo que era a la iglesia, ¿no? Y yo, o sea, súper abierto, pero obviamente yo también en ese entonces, yo como que a pesar de que yo era muy chico, yo analizaba qué lugar era lo que más me gustaba. Primero empezaba con el cristianismo, después con el catolicismo y bueno, ya después cuando a mi mamá le tocaba hacer ceremonias, porque ya después mi mamá se convirtió en lo que fue sacerdotisa cuando fue iniciada. Entonces, y ya empezó pues a hacer que si las convocatorias y demás, que si el Reiki, porque también en ese entonces a mí me tocaba también, ¿no? Que si hacer yoga, que si las terapias con cristales, que si Reiki, que si las flores de Bach. A mí mi mamá me trataba de muchas cosas y era muy bonito en ese entonces experimentar lo que en un principio era la energía. Entonces, como me acuerdo que luego mi mamá me ponía que si tu collar de cuarzo lapislázuli, o sea, la verdad fue, creo que en esa etapa de mi crecimiento fue bastante bonita y muy padre. Este, pues también conocí a diversos maestros, como ya les había comentado, de yoga, de Reiki, y pues bueno, ¿no? Pues ahí andábamos en eso, ¿no? Con respecto a ir conociendo esto. Y por supuesto, me fue gustando lo que es la Wicca, ¿no? Ya En después cuestión de cuando... Eneas, se me hace muy interesante porque él creció en esa situación, o sea, no es como que tuvo que pasar a otra religión, ¿no? Él nació en la religión. Eso es muy interesante desde mi punto de vista y obviamente algo muy importante es que los hijos decidan. Yo como, Exacto. digo, todavía no soy padre, ¿verdad? Pero me pongo en el lado pues, de un padre y yo sí dejaría a mis hijos de, si quieres ser católico como tu abuela, tú sélo, o sea, en lo que más te llene, ¿no? Para mí sería lo más importante, porque lo importante no es que creas, sino que tengas fe. Eso es lo más Ujú. importante. Obviamente, como en tu caso, fue de que el padre simplemente no sabía sobre estos temas. Desde mi punto de vista, ese fue su error, el no saber, el desconocimiento, el cómo encaminas a una persona que está teniendo una situación psíquica de buena manera, ¿no? O sea, porque no es ni que te encamine bien, es de buena manera. O sea, ¿qué va a hacer él para que diga, sabes qué, lo católico me está ayudando, ¿no? Aunque, Yo porque creo, real, ajá. yo creo que sí sabía, no es que desconociera, sí sabía, pero muchas veces el ego de que Ah, yo lo estudié, o sea, ellos llevan una carrera de filosofía también filosofía. y llevan cuestiones algo así como de metafísica, hasta Ujú. donde yo tengo entendido. Entonces no creo, no es que fueran temas desconocidos,
O sea, sí los conocía, pero aquí yo siento que fue como tú, un simple mortal, porque también un padre jesuita me lo dijo, Ah, yo sí veo a la Virgen, yo sí hablo con ella, claro, pero tú, o sea, ¿cómo tú, un simple mortal, puedes tener eso también? esa Entonces, conexión, exactamente, o sea, como que es algo que ellos sí pueden tenerlo y es privativo de ellos, pero los demás no lo pudieran tener. En lo otro que comentas, esta es mi religión y mis hijos lo saben, y yo a ellos les doy la libertad de que escojan y que crean en lo que ellos quieran. Entonces, claro. por mi parte, ellos sí tienen esa libertad de creer en lo que ellos quieran, o si no quieren creer en absolutamente nada, pues que no crean, pero sí hay que darles esa libertad a ellos. Inclusive conocen lo que hago, se involucran en lo que hago, y yo les he dicho que si sienten que los puedan cuestionar o que los puedan atacar de alguna manera o les puedan decir algo por mis creencias, pues que ellos simplemente hagan caso omiso y pues son mis creencias. Y el hecho de darles esa libertad a ellos es como que ellos apoyan, me he dado cuenta que apoyan lo que yo hago y Sí, y lo respetan. Claro. es algo que he visto mucho en cuestión de cuando tú no prohíbes algo, es más fácil que el hijo, por ejemplo, he visto, por ejemplo, yo crecí con una idea de tú puedes salir a donde tú quieras, tú ve y hazlo. Yo nunca salí solo, yo nunca me arriesgué, nunca estuve a las tantas de la madrugada, nunca le llegué a mi padre a las 4 o 5 de la mañana borracho, porque a pesar que ellos me daban permiso, dice, sí, ve, sal, diviértete, no pasa nada, pero yo nunca abusé de esa confianza, ¿no? De ahí es cuando yo digo, creo que lo que estamos haciendo mal es el prohibir. Cuando se prohíbe, se vuelve algo de codicia, algo de lo quiero porque no lo puedo tener, ¿no? Es O cuando no como, conocen, pero si tú ajá, les explicas y les enseñas, los involucras, pero ya ellos tienen la libre elección de decidir en qué sí creer y en qué no creer, pero claro. tampoco caen en el criticar ni en burlarse de lo que tú crees. Ya está ahí la maestra Dwayne. Ujú. Ya es que parece que estamos teniendo apagones en Fortín porque se fueron 3 o 4 veces, venía y se iba la luz. Entonces parece que ahorita ya regresó, pero tuvimos esa complicación. Pero sí estaba yo escuchando lo que ustedes estaban comentando acerca de la libertad con respecto a los hijos, ¿no? De que ellos puedan elegir también. Es que el camino de la fe es algo muy personal, es algo que cada quien, de acuerdo a su nivel de conciencia y su evolución, eso es lo que va a elegir. Por eso creo que ningún camino es mejor que otro, ¿no? Eso creo que todas las personas que están ahorita en ese proceso de cambio, creo que deben de saber esa parte que probablemente si ahorita ya no se sienten cómodos en la doctrina cristiana, probablemente es porque su nivel de evolución ya cambió, porque ya tienen otra perspectiva de la vida, porque ya responden a otra filosofía, tienen otras necesidades espirituales que entonces ya las encuentran en otros caminos espirituales, ¿verdad? Y yo creo que eso es válido y es respetable cuando se ve así, ¿no? Pues yo voy a tratar de dar mi testimonio lo más breve posible para que también nos dé tiempo de dar unas breves conclusiones. Bueno, pues ya un poco habló Eneas con respecto a esta parte que yo he vivido, pues yo nací igual como todos en una cuna católica, pero quizás la ventaja fue que nunca fueron personas tan apasionadas del catolicismo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá iba a misa a regañadientes, ¿no? Casi, casi la llevaban. Entonces, pues no, tampoco era como, hubo un tiempo en el que sí, ahora sí que
a veces es lo típico que cuando te encuentras en problemas y tienes muchos desafíos, te acuerdas de Dios y entonces ahí vas, ¿no? Hubo un tiempo en el que sí tuvo sus desafíos muy fuertes, pero yo ya estaba más en la adolescencia y ahí sí se involucró más como en la iglesia, y va a buscar a los padres, iba a misa y todo eso. Y después se hizo cristiana. Ella, se metió a estudiar, ella quería aprender, quería distraerse, se metió a una escuela y ahí una persona le empezó a hablar del cristianismo, de lo que es la doctrina evangélica. Y bueno, pues la terminaron enrolando, ella se convirtió a cristiana y ahí sí se convirtió muy fanática. Ahí sí vivimos ahora sí que mis hermanos y yo vivimos un proceso muy complicado porque ella quería obligarnos a nosotros a que viviéramos su experiencia cristiana. Entonces, si ella se la quería pasar toda la semana en los eventos que hacían los cristianos, pues quería que nosotros estuviéramos ahí también. Y a nosotros no nos gustaba, por lo menos hablando personalmente a mí, pues yo no le iba ni a una ni a otra, ni con los católicos ni con los cristianos. No era así como que mi hit, ¿no? Pero bueno, fue también el tiempo en el que yo ya empezaba a ser más de 18 años. Fue cuando conocí al papá de mis hijos. Y bueno, pues ya de alguna manera también mis intereses empezaron a cambiar. Yo ya estaba más interesada en tener una familia, en querer casarme y todas esas cosas. Y vino también ahí un tema en el que pues mi mamá como que nos manipuló, nos sugestionó ahí a los dos de que pues si nos íbamos a casar, que nos casáramos como cristianos y que para que tuviéramos una familia bonita y que nuestros hijos nacieran en un seno cristiano y ya nos las pintó todo muy bonito y eso. Y pues los dos, yo siento que tanto el papá de mis hijos como yo, como que no teníamos una ideología, como que no teníamos un interés en particular como de algo, ¿no? Espiritual, como que no estábamos en ese canal. Y siento que ahí fue donde dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Lo hicimos, y si estuvimos, ¿qué será? Como unos 3 años, 4 años en el cristianismo, ya como que yendo al templo y escuchando la Biblia y todas las cosas que hacen. Pero siempre he dicho que de verdad, pues los dioses saben cómo hacen las cosas, porque como nosotros tratábamos de llevar un matrimonio bonito, digo, los dos veníamos de familias disfuncionales, entonces tratábamos de tener un matrimonio diferente, queríamos hacer algo distinto. Entonces nos metimos a ser muy disciplinados en la parte del cristianismo y nos ponían a leer la Biblia y nos empezaron a dar cursos que estaban enfocados porque ahí en esa congregación te entrenaban para que tú atacaras a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces te enseñaban algo que se llama apologética cristiana. En esa apologética cristiana, ¿cómo van ustedes a creer que te enseñan que la Iglesia Católica viene del paganismo? Y te empiezan a decir que pues que todo lo que adoran son dioses paganos, ¿no? Y que y como que todo te cuentan la historia del paganismo para que tú ataques a la Iglesia Católica con eso. Cuando entonces yo empiezo a estudiar esa parte, que me empieza a gustar el paganismo. Como que yo sentí un llamado, ¿no? Como que dije, ay, esto está bonito, como que estas cosas están interesantes. Y como yo siempre soy mucho como que de meterme a investigar y de saber más, pues yo ahí empecé, ¿no? Como que a querer saber más y cuéntame más y todo esto. Pero al mismo tiempo a mí me empezó a suceder un fenómeno muy raro, que era lo que comúnmente le llaman las parálisis del sueño. Yo empecé a tener, si yo me dormía un ratito en la tarde, de repente yo empezaba a experimentar que no me podía despertar y yo me empecé a asustar mucho.
eso a mí pues sí me sacó mucho de onda, no sabía yo qué era y empecé a investigar en la psicología, empecé a investigar en la religión. Nadie me sabía decir nada. Llegamos con un neurólogo y le preguntamos y nos dijo que era muy normal, que la mitad de la población le pasaba eso y que no pasaba nada. Pero a mí la verdad no me satisfacían esas respuestas, porque yo sí me espantaba, yo sí estaba asustada, yo decía, pero ¿qué me está pasando? Por qué tengo esto, no? Y justamente investigando en un libro de proyección astral, venía la descripción de lo que a mí me estaba pasando. Y yo empecé a estudiar esoterismo, precisamente porque ahí encontraba respuestas que en ningún otro lado encontraba. Entonces ahí fue donde ya encontré, digamos, como que el punto exacto de quién me daba respuestas, de dónde sí encontraba yo soluciones, ¿no? Y empecé como que yo a tratar de manejar esto y todo, que llegó un punto en el que yo dije, pues el cristianismo no es mi camino, o sea, no es algo que realmente me guste, ni que lo haya tomado yo con esa convicción, ¿no? Realmente a mí lo que me gusta más como lo esotérico, ¿no? Las cosas. Me empezó a dar mucha curiosidad el tarot, me empezó a dar mucha curiosidad, porque sí, inicialmente creo que es eso, es como curiosidad, es como te da ahí como una cosquillita de decir, bueno, ¿y esto qué es, no? O sea, como que quieres experimentar y todo eso. Y así fue como yo me empecé como que a involucrar poco a poco en estos temas. Lo que sí es que yo siempre me incliné mucho por las cosas de sanación. O sea, como bien decía Eneas, yo me iba a cursos de flores de Bach y me iba a cursos de aromaterapia y me iba a cursos de cosas que tenían que ver con la salud, ¿no? Como que con estar bien, porque creo que al final mi búsqueda espiritual siempre estuvo enfocada a yo estar bien, a yo encontrarme en una plenitud. Nunca fue realmente esta cosquilla como de los hechiceros, como de, ay, voy a tener poder para someter a, ¿no? O voy a hacer cosas para amarrar a, no, o sea, nunca me llamó la atención nada de eso. Realmente mi búsqueda era más como, quiero yo estar bien, quiero yo sanarme, quiero encontrar un equilibrio, ¿no? Quiero encontrar respuestas a mis preguntas. Pero claro, fue un tiempo muy fuerte porque cuando yo ya me separé del cristianismo, yo tardé más o menos como en un lapso de 3 años en desintoxicarme de las programaciones que me metieron. Porque era tanto lo que te dicen de que eso es demoníaco y de que se te va a aparecer el demonio, ¿no? Que yo tenía miedos, o sea, yo decía, es que yo quiero leer el tarot, pero ¿y si se me aparece el diablo? O sea, yo me hacía esos cuestionamientos, ¿no? Yo decía, pero ¿y qué tal que se me aparece ahí los demonios? ¿O qué tal que me poseo, no? O sea, como que empezaba yo como con esa lucha interna. Luego, para colmo, luego para colmo me metía, como yo empezaba a tomar muchos cursos, me metía a un curso, bueno, un diplomado de sexualidad y pareja. Y en ese diplomado nos dieron un taller de religión y sexualidad. En realidad ese taller estaba destinado a como desmentir todas las cosas de la Biblia que atacan a la sexualidad, ¿no? Básicamente en eso estaba enfocado. Sin embargo, ese fin de semana que nos dieron tantas pruebas de tantos errores que hay en la Biblia, era imposible no darte cuenta que no solamente se ataca la sexualidad, sino que se ataca al paganismo también. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento me quedé como en shock, pero en ese momento vino para mí una crisis y dije, pero entonces no existe Dios, ¿no? O sea, llegué a ese punto tan choqueante que yo dije, bueno, entonces Dios no existe, ¿no? Entonces como que estamos aquí en una pachequera mental creyendo que existe un Dios o algo así, ¿no? Y bueno, pues platicaba yo con unas amistades, mis inquietudes, una de ellas, de esas amistades, me decía,
que me dijo unas palabras que creo que me hicieron mucho sentido, porque decía, mira, Dios existe, no importa cómo lo llames, no importa cómo lo encuentres, no importa qué rostro le pongas, no importa ni siquiera en qué religión tú lo encuentres, pero que de que Dios existe, existe, ¿no? O sea, dice, de eso que no te quepa la menor duda. No te desconectes, no te confundas, porque pues una cosa es lo que hacen los hombres y otra cosa muy diferente es lo que Dios es, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya creo que mi depuración fue más profunda. Creo que aquí mi mayor aliado fue el conocimiento. El conocimiento fue el que me dio luz, el que me fue quitando los miedos, el que me fue mostrando que más allá de las religiones y de todos sus esquemas y de todas sus creencias, yo tenía que encontrar mi propia divinidad dentro de mí, mi propia experiencia divina. Y justo ahí fue cuando yo encontré la Wicca. En ese punto fue cuando entonces por primera vez en internet leí la palabra Wicca y empecé a investigar. En ese entonces era súper difícil que hubiera alguien que quisiera enseñarte o que quisiera guiarte. La gente era muy hermética. No es como ahora, ¿verdad? Que, que casi se mueren porque entres a sus cofradías, ¿no? Y se deschongan. No, en ese entonces era bien difícil. Y encontré una chica que lo único que hizo fue decirme, mira, léete estos libros y en esos libros tú vas a encontrar pues luz, guianza, información y digamos que empecé mi camino, como decía Dagda, solitaria, ¿no? Empecé yo a buscar, lo bueno es que a mí siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado saber, entonces eso no ha sido un problema. El libro más difícil que para mí fue leer fue el Kybalión. Yo no lo entendía, yo no entendía ni una palabra del Kybalión, yo decía, ¿esto qué es? ¿No? Pero afortunadamente la diosa puso gente que, bien que mal, pues le entendían un poquito, me explicaban, me platicaban, me decían, no, pues esto se ha de significar esto, ¿no? Me empecé a involucrar en la astrología. Entonces así empecé a crecer, empecé a seguir, mi búsqueda nunca acabó porque yo seguí buscando hasta que encontré mi maestro, mi primer maestro formal de Wicca, y no lo encontré en México, lo encontré en Inglaterra. Ahí fue donde yo por fin supe bien lo que era la doctrina, lo que era las creencias, porque esa es otra parte, ¿no? Que aquí te dicen un montón de cosas de la Wicca que ni son ciertas, ¿no? Y no hay nada como algo genuino que viene de allá y que te dicen, esto es así. Y ahí me enamoré yo de la Wicca, ¿eh? Me enamoré de la Wicca porque dije, wow, esto es otro boleto, esto es padrísimo, pero no tiene nada que ver con lo que hacen aquí. O sea, todas esas hechicerías y todas esas cosas bien raras que hacen aquí en México no tienen nada que ver con lo que hacen en Inglaterra, ¿no? Para empezar, en Inglaterra creen en los ángeles y te decían que cuando tú hacías tu círculo de los atalayas, tú imaginaras a los ángeles parados en los elementos. O sea, tú te imaginas así como la fuerza de los ángeles, con su luz ahí en tu círculo. O sea, era otra experiencia súper bonita. Los elementales, por ejemplo, fue también un tema que me encantó, que me fascinó. Iba yo a la naturaleza, les hablaba, y ahí fue donde solita, yo siempre he dicho que mi maestro fue mi voz interior, que me iba poniendo en el camino con las personas indicadas hasta que llegué ya a las iniciaciones y ya hasta donde llegué ahorita, que ya llegamos hasta el druidismo, ya hasta dónde vamos, ya hasta dónde vamos, ¿no? Pero siempre fue así, ¿no? Y la verdad es que valor tuve porque ataques por todos lados, de vecinos, de familia, de amigos, de diferente gente, siempre atacándote a mí, pues me llegaban a decir que me iba a ir al infierno, que estaba endemoniada, que estaba poseída. La verdad es que no sé si para bien o para mal, esas cosas se me resbalaban
porque yo decía, esto es lo que me gusta, esto es en lo que yo creo y no me importa lo que digan de mí. O sea, yo no voy a cambiar esta paz y todo esto tan bonito. Apenas hicimos en la luna azul, hicimos el ritual de reavivación de ofrendas de la diosa, precioso. Terminamos con una paz, terminamos con una iluminación que no lo encontramos en otro lado. Es una experiencia personal muy bonita que hace que, no es que alguien te convenza, ni siquiera tenemos un pastor que te esté diciendo, no te vayas a salir, no hagas esto, no, ni siquiera tenemos eso. Eso es lo increíble de la espiritualidad neopagana, que ni siquiera tenemos un látigo que nos esté diciendo o metiendo miedo. Estamos ahí porque amamos la experiencia divina que tenemos cada vez que nos acercamos a los dioses. Y ese es para mí, digamos, esa es la mayor convicción que tengo, que ni siquiera necesito detrás de mí un pastor o un sacerdote que me ande arriando, porque al final yo me enamoré de este conocimiento, creo firmemente en él. Y a grandes rasgos así fue. A grandes rasgos, para no meterme en tantos detalles, así fue, así fue como pasé mi transición. Sí fue una crisis, sí fue complicado, me confundí mucho, sobre todo en cuanto a creer si existía o no existía Dios, pero al final encontré dirección. Así fue. Pues no sé si les gustaría, ya nos quedan 20 minutos, les gustaría dar algunas conclusiones, consejos para las personas que están en ese tránsito. ¿Qué le podemos aconsejar? Ah, para mi punto de vista, como usted bien decía, es, ay, se me fue la palabra, tengan fe, o sea, lo importante es la fe, fe en lo que quieran, pero que tengan fe, porque eso te va a hacer mejor o te va a hacer bien. O sea, y Sí, siempre busca el camino donde te sientas más cómoda, confiada, donde te sientas apoyada y donde no haya miedos, porque en esto, donde exista el miedo, sí, yo creo que por ahí no debería de ser tu camino, porque exacto, el miedo es una energía negativa, muy densa. así es, Entonces, si tú obras con la luz, no debería por qué haber miedo de nada. así es, Como lo decíamos, entre más prohibimos algo, más ganas te dan pues, de agarrarlo o de buscarlo. Entonces, yo creo que siempre hay que tener mucho en cuenta de el libre albedrío, o sea, cada quien decide dónde quiere estar, cuándo quiere estar y por qué quiere estar, ¿no? Es su exacto, propia decisión, sí, no hay más. exactamente. Eso es bien importante porque por lo menos nosotros no estamos tratando de convencer a la gente de que se convierta, ¿no? O sea, te platico mi historia, te platico mi experiencia, si te gusta, qué padre, pero también es cierto que este conocimiento que es tan evolucionado tampoco puede estar en cualquier mano, ¿no? O sea, también puede ser un conocimiento que en manos inconscientes puede ser de mal uso. Entonces, ni siquiera es como decir, ah, sí, ábranle las puertas a todo mundo para que entren, porque pues la realidad es que no. O sea, esto es un verdadero tesoro que tienes que conquistar desde adentro. Ujú. Es que también el conocimiento es un arma de doble filo. Exacto, Por sí, ejemplo, un médico cualquiera estudia anatomía. Entonces, por ejemplo, si tuviera, o sea, diciendo un ejemplo burdo, ¿no? Él sí. sabe tanto cómo sanarte como cómo, Sí, como te puede pues, curar, te puede dañar. matar, ¿no? Sí, Exactamente, porque él sí, sabe sí, dónde cortar, él sabe qué medicamento darte y en qué cantidad darte para que así te es, afecte tanto de buena manera como de una mala manera. Pero aquí viene la exacto. moral, aquí viene la forma de pensar de la persona, de si de verdad quiere ayudar o realmente no. Y este conocimiento de cierta manera tiene como un estilo de candado en donde hay personas que traen malicia y simplemente no les entra como la idea, no les entra el cómo realizarlo, ¿no? Entonces eso es lo positivo pues, de todo esto. Exacto, así es. Y Y vale, ajá, yo creo que yo me di cuenta desde chica
lo que yo ya traía, ¿sí? Y lo que yo quería. Porque yo me acuerdo que de chica yo iba a la playa y yo le hablaba al mar, Ah, ¿sí? Yo veía las olas y yo le hablaba a las olas, yo le hablaba al mar, yo veía las hormiguitas y le hablaba a las hormiguitas, y, o sea, a los pajaritos y todo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Reprimí. Reprimí por el qué dirán, por el qué van a pensar, el miedo y demás. Entonces, yo aquí sería decirles que sean ustedes y crean en lo que son realmente ustedes. Hay una frase que me encontré que decía, tú no eres quien crees que eres. Lo que en realidad eres está ahí esperando el encuentro y veas la grandeza de tu ser. ujú. Eso es lo que realmente somos, lo que no reprimes, lo que tiene esa luz y que está esperando que la encuentres para que pueda salir y se pueda compartir. Muy bien, excelente. Eneas, ¿tú quieres dar alguna conclusión? Pues bueno, pues ya de que me quedé a la mitad de la historia, justamente en lo mero bueno cuando inicié la secundaria, de la secundaria para acá, pues bueno, pues ya no lo puedo comentar, pero por lo menos si eres una persona un joven que está empezando a buscar este camino de la Wicca, primero que nada, si vas a aceptar que este va a ser tu camino y sobre todo a una edad muy temprana, tienes que trabajar muy fuertemente en tu autoestima, porque es muy probable que varias personas te vayan a señalar, te vayan a hacer burla, es muy probable que te quieran de alguna manera lastimar. Yo lo viví en la etapa de mi secundaria, que eso ya no fue lo que pude comentar, pero en este caso, si tú te vas a meter de lleno a esto, yo ahora sí que deseo de lo mejor que seas la persona más valiente y que el amor propio sea tu mayor aliado en este camino, porque de verdad que sí lo vas a necesitar mucho el tema de la autoestima para poder justamente expresar de buena manera lo que es la Wicca y no convertirte en la otra moneda de lo que evidentemente no es la Wicca, ¿no? Que es justamente utilizar el conocimiento para dañar a las personas, hechizar a tus supuestos enemigos. O sea, finalmente tú llénate de valor y llénate de muchísima autoestima, de muchísima inteligencia emocional también. Eh, a lo mejor y sonará muy cliché esto lo que te voy a decir, pero un diario te puede ayudar también. Si tienes a la mano un diario con el cual tú puedas ahí escribir tanto tus cuestiones emocionales como también cuestiones mágicas que a lo mejor tú no le puedes contar a lo mejor a otras personas o a tus familiares incluso, ¿no? Por el estigma o por lo que tú quieras, no importa, escríbelo en un diario. La expresión siempre. Oh, no, se les volvió a caer. Bueno, Ya algo que yo, termina. algo que yo quería mencionar en esta cuestión que decía Eneas, por ejemplo, en mi secundaria yo ya era Wicca o me consideraba Wicca también en mi preparatoria. Algo que creo que para mí me ha servido mucho, bueno, me sirvió en su momento, fue el hecho de que yo guardé mucho silencio, o sea, Ujú. nunca fui tan abierto de, mírenme, soy brujo o soy de creencia wicana, realmente no. Yo siempre he sido muy cauteloso en a quién le digo y a quién no, porque hay mucha gente que realmente no vale la pena que le digas, porque simplemente o lo van a ver mal o te van a atacar o realmente no sirve de nada, ¿no? Entonces yo siempre lo vi como más de, bueno, por debajito del agua, aquí no pasa nada, yo voy a estar con mis creencias a mi manera y se acabó, ¿no? No voy a dejar que pues otro me afecte directamente con comentarios innecesarios, porque pues yo ya viví lo que es la Iglesia Católica y pues que al final no me agradó, ¿no?
Y al final, en donde realmente me sentí más cómodo, más seguro, más protegido, bueno, fue pues, ideas wicanas, ideas de las energías silvestres, de las energías del bosque, de las energías primordiales, ¿no? ¿Qué puedes Así decir, es. Gaby? Sí, o sea, no es como que luego dicen, muchos van pregonando, es que yo soy wicano, o sea, no es como que tienes que ir por la vida diciendo en qué crees o qué religión tienes, porque no es Claro, como que una medalla, ¿no? O un estatus lo que te da. Simplemente es algo en lo que tú crees porque tú tienes un bienestar sobre de eso. O sea, tú exacto. tienes paz, estás tranquilo, hay afinidad en la cuestión de los pensamientos y demás. Y tienes una comunidad que te apoya y que te hace crecer como persona, con el ejemplo, con los conocimientos que te enseñan y demás. Es correcto. Eso es que, pues al final, como lo mencionábamos, ¿no? Siempre hay que tener como la fe fuerte en Exacto. lo que uno quiere realmente creer y no dejarse llevar por otras personas que realmente no, o sea, solamente creen que ellos tienen pues la verdad absoluta, ¿no? Ujú, Y algo que me ha, ¿cómo se puede decir? Enseñado la vida es de que nadie tiene la verdad absoluta. La exacto. verdad es tu verdad. Eso es como personal. No es Ujú. como que diga, es que esta es mi verdad, o digo, perdón, esta es la verdad absoluta. No, 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 es mi verdad, la cual me afecta a mí nada más, en la cual, bueno, pues yo me siento cómodo, ¿no? Pero yo no voy a querer afectarte a ti, Gaby, en cuestión de, tienes que entender mi verdad, porque mi verdad es la única. Y No, realmente, pues, ujú. no es Cada quien percibe las cosas de diferente manera, por eso somos individuos, ¿sí? Todo, individuales. ajá, todo es Quería personal. Entonces, mencionar en esta cuestión que decía Eneas, por ejemplo, en mi secundaria yo ya era Wicca o me consideraba Wicca también en mi preparatoria. Algo que creo que para mí me ha servido mucho, bueno, me sirvió en su momento, fue el hecho de que yo guardé mucho silencio, o sea, ujú, nunca fui tan abierto de, mírenme, soy brujo o soy de creencia wicana, realmente no. Yo siempre he sido muy cauteloso en a quién le digo y a quién no, porque hay mucha gente que realmente no vale la pena que le digas, porque simplemente o lo van a ver mal, o te van a atacar, o realmente no sirve de nada, ¿no? Entonces yo siempre lo vi como más de, bueno, por debajito del agua, aquí no pasa nada, yo voy a estar con mis creencias a mi manera y san se acabó, ¿no? No voy a dejar que pues otro me afecte directamente con comentarios innecesarios, porque pues yo ya viví lo que es la Iglesia Católica y pues que al final no me agradó, ¿no? Y al final, en donde realmente me sentí más cómodo, más seguro, más protegido, bueno, fue pues, ideas wicanas, ideas de las energías silvestres, de las energías del bosque, de las energías primordiales, ¿no? ¿Qué puedes así decir, es. Gaby? Sí, o sea, no es como que luego dicen, muchos van pregonando, es que yo soy wicano, o sea, no es como que tienes que ir por la vida diciendo en qué crees o qué religión tienes, porque no es Claro, como que una medalla, ¿no? O un estatus lo que te da. Simplemente es algo en lo que tú crees porque tú tienes un bienestar sobre de eso. O sea, tú exacto. tienes paz, estás tranquilo, hay afinidad en la cuestión de los pensamientos y demás. Y tienes una comunidad que te apoya y que te hace crecer como persona, con el ejemplo, con los conocimientos que te enseñan y demás. Es correcto. Eso es que, pues al final, como lo mencionábamos, ¿no? Siempre hay que tener como la fe fuerte en Exacto. lo que uno quiere realmente creer y no dejarse llevar por otras personas que realmente no, o sea, solamente creen que ellos tienen pues la verdad absoluta, ¿no? Ujú, Y algo que me ha, ¿cómo se puede decir? Enseñado la vida es de que nadie tiene la verdad absoluta. La verdad exacto. es tu verdad. Eso es como personal. No es Ujú, como que diga, es que esta es mi verdad, o digo, perdón, esta es la verdad absoluta. No, 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 es mi verdad, la cual me afecta a mí nada más,
en la cual, bueno, pues yo me siento cómodo, ¿no? Pero yo no voy a querer afectarte a ti, Gaby, en cuestión de, tienes que entender mi verdad porque mi verdad es la única. Y No, realmente, pues, ujú. no es Cada quien percibe las cosas de diferente manera, por eso somos individuos, ¿sí? Todo, individuales, ajá, todo es personal. Entonces, claro, lo que tú percibes, tal vez yo no lo percibo y lo que yo percibo tampoco, y no por eso te tengo que convencer. Yo lo único que ya finalizaría esto sería diciéndole a la gente que se cuestionara por qué creo en lo que creo. O sea, tengo esas creencias porque han sido impuestas y ya las tengo de manera automática o porque realmente tengo esa convicción y ese amor hacia esa divinidad, o en lo que yo claro, creo. Entonces, aquí sería entonces cuestionarse, ¿por qué creo en lo que yo creo? claro. Eso es lo más importante porque con eso una persona va a llevar claro lo que Ujú, realmente quiere y busca en una eso, religión, creencia, filosofía, como le quieran decir. O sea, lo importante es qué quiero creer. ¿Me gusta lo que creo? ¿No me gusta ujú. lo que creo? ¿Me siento cuidado, protegido, respaldado? Por persona lo que creo. Ujú, es correcto. Pero bueno, creo que esto va a ser todo. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby? No, ya no, yo creo que con esto ya finalizamos el podcast del día de hoy. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos o viéndonos. Y pues por mi parte es todo. Bueno, ya nada más les comento, les recordamos, el tema de hoy fue cómo pasamos de una ideología a la Wicca en nuestro caso. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Pasen un excelente día. Espero que estén de lo mejor. Gracias, hasta luego. Bye bye.